Regresamos nuevamente en directo a esta hora al Capitolio de los Estados Unidos en Washington con la representante de la Cámara, Ileana Ros-Lehtinen, representante de la Cámara del Partido Republicano. Veíamos esta nota de nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, donde queda clarísima esa radiografía de ese mandato popular, de esa votación que el pasado domingo fue llevada a cabo en las principales ciudades de Venezuela, en todo el territorio venezolano. Para usted, ¿qué representa este mandato popular que fue expresado en las urnas, teniendo en cuenta que esa votación no es reconocida legalmente por parte del régimen chavista? Fue una cosa de inspiración. Esa votación de los venezolanos debe inspirar a todos los pueblos oprimidos alrededor del mundo. Ver que este pueblo, sin la ayuda de ninguna institución del Estado, hayan organizado este plebiscito en solamente unos días y que han tenido más de 7 millones de personas participando pacíficamente, votando, ejerciendo ese derecho a la votación. Fue una cosa que es un milagro. Ahora en unos días Nicolás Maduro va a celebrar su fraude de elección, pero acuérdense que eso es el gobierno que tiene todos los recursos, tienen el dinero, tienen la manipulación de la prensa, tienen una riqueza tremenda y ellos van a decir, mira, nosotros conseguimos mucho más votos porque claro, Nicolás Maduro controla las urnas, sabe Dios cuántos votos él va a poner, si va a hacer elecciones limpias o no, nadie lo va a saber porque nadie va a estar observando las acciones de él. Él no deja que las Naciones Unidas ni nadie esté haciendo la inspección de esa votación. Pero esta votación del domingo se hizo por el embullo del pueblo que salieron ricos, pobres, blancos, negros, de pueblos pequeños y de ciudades grandes para decirle sí a la Constitución, sí al derecho de la ley, sí a la Asamblea Nacional, y eso es una fuente de inspiración para todos los amantes de democracia y de libertad. Pues, congresista Ileana Ros-Lehtinen, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa de la noche. Le agradecemos por su tiempo. A propósito del impacto que tendrán en Venezuela esas posibles decisiones que tome el gobierno del presidente Donald Trump, quien hasta hace pocas horas amenazó al régimen de Nicolás Maduro con imponer serias sanciones económicas si él persiste en esa asamblea constituyente. Congresista, muchas gracias por haber estado aquí en el programa de la noche. No, Jefferson, muchas gracias a usted y que viva Venezuela libre. Vamos con un segundo tema de análisis y de debate hoy aquí en el programa de la noche. Nicolás Maduro no solo inició esta semana con los resultados de una consulta popular que rechaza su asamblea constituyente y con nuevas advertencias del presidente de los Estados Unidos sobre posibles sanciones económicas en su contra. Él también tendrá que hacerle frente en este momento a una denuncia que han presentado más de 100 legisladores de dos países, de Colombia y Chile, ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. A partir de este martes, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reposará una nueva denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Como que se pusieron otra vez a conspirar en el golpismo, ¿no? Papá. Esta vez fueron más de 100 legisladores de dos países que se unieron en una voz para expresar su rechazo por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos en las que habría incurrido sistemáticamente el heredero político de Hugo Chávez. Este es el texto al que tuvo conocimiento del programa La Noche. Son 56 páginas y 115 rúbricas de diferentes congresistas de Colombia y Chile. El documento presentado se basa en información extraída de informes de organismos internacionales y en información pública. Las acusaciones que formula la denuncia son 8 en total. Asesinato por instigación directa e indirecta, imposición intencional de condiciones de vida, refiriéndose a la privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de parte de una población, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento de opositores, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, desaparición forzada de personas y apartheid, es decir, actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión. Según los legisladores que lideran la iniciativa, este es un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela.
Entre los años 2013 y 2017 se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas o mediante el ejercicio de sus derechos humanos en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La denuncia busca que la Fiscalía de La Haya abra como primera medida una observación en Venezuela y posteriormente investigación, teniendo en cuenta que Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y a estas alturas ya resulta casi imposible tapar el sol con un dedo. Lo de Venezuela, lo de Maduro es claramente una dictadura, un régimen autoritario. En septiembre del año 2015, el entonces procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, presentó un recurso similar en La Haya denunciando al gobierno venezolano por cometer delitos de lesa humanidad contra miles de colombianos que fueron expulsados del vecino país. Acusando a Nicolás Maduro y a agentes civiles y militares de su régimen de orquestar la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Hoy hemos presentado ante la Fiscalía... El precandidato a la presidencia de Colombia y líder de la iniciativa Iván Duque espera que parlamentarios y autoridades de otros países de la región se sumen a esta denuncia. Hemos querido hoy en el programa de la noche presentarles a ustedes las declaraciones de Iván Duque. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo minutos después de que radicara esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta que en Europa son 7 horas adelante. No pudimos tenerlo en directo, pero pregrabamos una entrevista con él que queremos compartir con ustedes. La primera pregunta que le hicimos a él el día de hoy era precisamente ¿por qué ese conjunto de congresistas y específicamente el senador Iván Duque toman la decisión de ir este martes a La Haya, a los Países Bajos, a denunciar al presidente Nicolás Maduro? Le preguntamos cuáles eran sus razones y esto fue lo que nos respondió. Decidimos venir a La Haya a presentar un documento de denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con la firma de más de 110 congresistas de Colombia y de Chile, porque no podemos ser tolerantes con lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad por un gobierno dictatorial y por eso nuestra denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que ver con delitos que están contenidos en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Estamos hablando de tortura, estamos hablando de persecución de grupos con identidad propia, estamos hablando de desplazamiento forzado, estamos hablando de persecuciones que terminan en encarcelamientos arbitrarios, estamos hablando de asesinatos y estamos hablando de configuraciones del crimen de apartheid. Nuestra razón de estar acá es porque no podemos ser indiferentes y la firma de más de 110 congresistas de 2 países miembros de la Corte Penal Internacional buscan que la Fiscalía pueda abrir una investigación formal y poner una observación a Venezuela. También le preguntamos al senador Iván Duque sobre una paradoja que para muchos es una contradicción, y es esa cantidad de denuncias que han sido presentadas ante la Corte Penal Internacional en los últimos ya cerca de 17 años, que es lo que lleva el régimen chavista en Venezuela, y los pocos resultados que han tenido esas denuncias hasta ante esta instancia de justicia internacional. Específicamente le preguntábamos por qué cree él que esta demanda, o mejor, por qué cree él que esta denuncia sí va a tener algún tipo de respuesta o algún tipo de resultado frente a la Corte Penal Internacional, y eso nos respondió. Es cierto que se han presentado muchas denuncias contra Nicolás Maduro, pero no es menos cierto que en este momento la situación que vive Venezuela amerita que seamos capaces de denunciar esas conductas y reclamar acciones puntuales. 110 congresistas o más de 110 congresistas de Colombia y de Chile hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en un hecho histórico. Esta denuncia se suma a otras que se han formulado contra Nicolás Maduro por organizaciones de derechos humanos y también por grupos poblacionales de Venezuela y organismos internacionales. En Venezuela no hay un poder independiente capaz de investigar la conducta de Nicolás Maduro porque está cooptado por él.
y Venezuela ha eludido la responsabilidad que puede tener por graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en septiembre de 2013, cuando denunció el Pacto de San José para salir de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consideramos que esta denuncia que hemos presentado debe contribuir como un llamado que hacen parlamentarios de 2 países miembros del Estatuto de Roma para que la Fiscalía avance, abra una observación sobre Venezuela y pueda abrir una investigación a Nicolás Maduro por los crímenes que ha cometido. Y quizás una de las diferencias que tiene esta denuncia en relación a las anteriores que han interpuesto diferentes líderes a nivel latinoamericano y que han sido denuncias en contra del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, una de las grandes diferencias es el respaldo con el que cuenta esta denuncia. Le preguntamos al senador Iván Duque también ese punto en específico, ¿quiénes en ese momento están respaldando a nivel latinoamericano estos argumentos que él acaba de explicarnos? Y esto fue lo que nos respondió. Esta denuncia ha sido respaldada por cerca de 76 senadores de Colombia y más de 48 congresistas de Chile. Esto muestra que hay la posibilidad de generar consensos en defensa de los derechos humanos y en contra de violaciones graves al derecho internacional. Esta es una causa que debe unir a personas de distintos partidos políticos. En Colombia tuvimos el respaldo de miembros del Partido Liberal, del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Partido de la U y sobre todo de la bancada del Centro Democrático que lideró esta causa. En Chile tuvimos un respaldo también muy amplio con el liderazgo del diputado Felipe Castro. Y si bien hubo algunos partidos de izquierda que no firmaron, estamos hablando de un respaldo muy importante de otras fuerzas políticas. Y hemos venido recibiendo también pronunciamientos de organismos internacionales no directamente asociados con nuestra denuncia, pero que coadyuvan o que de alguna manera pueden impactar también favorablemente en la denuncia nuestra, como los que se han visto por parte de Human Rights Watch y los que se han visto por parte de Amnistía Internacional y los que se han presentado por grupos de venezolanos en todo el mundo. Creemos que esta invitación de denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela debe ser acompañado de otros parlamentos y que esto puede servir para que la comunidad internacional actúe y le haga un llamado para que no se sigan cometiendo estos crímenes en Venezuela. Bueno, esas eran las declaraciones del protagonista de esta noticia, ese senador colombiano Iván Duque. Hablamos con él minutos después de que presentara esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta que en el continente europeo son 7 horas más adelante, específicamente en los Países Bajos, que es el lugar donde él se encuentra en este momento. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos estaremos debatiendo desde 2 ángulos diferentes. Tenemos la oportunidad hoy de tener al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo. Con él estaremos analizando el impacto que tiene esta denuncia que hace el senador Iván Duque y cerca de 100 legisladores del continente americano. Y también estará con nosotros José Manuel Edwards, diputado chileno, que hace parte del partido Renovación Nacional. Él fue uno de los diputados que firmó esta denuncia que hemos querido analizar hoy en la segunda parte de este programa La Noche. Una pausa y ya regresamos con este análisis hoy a propósito del impacto que ha tenido ese mandato popular. 7.2 millones de venezolanos aproximadamente votaron en contra de esa asamblea constituyente que el próximo 30 de julio busca conformar el régimen chavista. Ya regresamos con La Noche.